Hola Guido, hola Román, Camila Aramí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Háblenme o digan algo. Hola. Hola. ¿Qué tal, profesor? Profe, te quería consultar una cosa. Vos ya presentaste justamente los puntajes, ¿verdad? De lo del parcial. Sí. Porque vos sabés que estábamos viendo con unos compañeros justamente el primer tema. A mí, por ejemplo, me pusiste mal, que puse mal las variables, ¿verdad? Y nosotros, justamente, entre varios, habíamos tomado, o sea, cosa que le sucedió a varios compañeros, tomamos los ejemplos de las clases. Y fue así mismo que hiciste el primer tema, solamente que interpretaste de otra forma para el examen. El ejercicio 3 justamente que hablaba de cantidad y de precio de producción, vos le habías dado de otra forma en el que nos pediste para el examen las variables. Y nosotros tomamos el ejemplo. Las variables que están en los ejercicios que hicimos y lo que apareció en el examen no son las mismas, para empezar. Para terminar, no es porque ustedes se pongan de acuerdo, yo tengo que decir que sí es cierto de esa forma, porque No, no, es que la corrección nomás un entre rato, varios un también. rato, un ratito, un ratito, Sí, un ratito. Vamos a mirar todos juntos para que vean en dónde estaba el error, por decirlo. No me vengan a decir ahora que porque ustedes se pusieron de acuerdo, eso tiene que valer. No, esas cosas no se dicen. Y si se copiaron o se dijeron ustedes, es tema de ustedes también. me refería a eso, no me refería a eso, profesor, porque varios ahora en la corrección justamente que vos enviaste de los exámenes preguntamos cómo hicimos, cómo hicieron ahí, ¿verdad? Y ahí justamente nos topamos que muchos tomamos de ejemplo eh, lo desarrollado en clase. Los ejemplos que se dieron en clases y lo que está en el examen no es la misma. Ya les dije eso. Ahora, ¿cómo se iban a dar cuenta ustedes que estaba, o sea, cuál era la X y cuál era la Y? No hacía falta ni que jodan con esta parte, pero fíjense lo que me dice acá. Los contadores, los contadores pueden estimar los costos. Pueden estimar los costos. ¿Qué es lo que nosotros decimos que vamos a estimar? Y vamos a estimar a la variable dependiente. Entonces, en este caso, si me está diciendo los contadores pueden estimar los costos a un determinado volumen de producción, entonces aquí me está diciendo ya que mi Y es costos y qué volumen de producción es la X. Entonces, aquí ya no hay ejemplo que valga la pena en el sentido de si eran igualitas, igualitos, pero si acá ahora me dice de esta forma, entonces se queda eso, que no es cierto, porque el ejemplo que vimos era diferente, no era el mismo para empezar. O sea, ¿a qué te referís? Entonces, cuando me dice los contadores pueden estimar los costos, entonces, ¿qué es lo que podemos estimar? Los costos. ¿Qué es lo que nosotros estimamos? La variable dependiente, ¿en función a qué? Y en este caso, a un determinado volumen de producción. Considere la siguiente muestra de datos sobre volumen de producción y costos totales de una operación de fabricación. ¿Qué es lo que ustedes primero tienen que hacer en contabilidad si van a producir algo? Lo primero que tienen que calcular son los costos. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi volumen de producción, entonces, ¿qué ocurre? Y si yo quiero hacer, no sé, quiero producir 10.000 unidades, entonces yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Tengo que ver esas 10.000 unidades, ¿cuánto me van a costar? Y ese costo es lo que yo tengo que considerar en este caso como una variable que no voy a poder tocar, por decirlo. Entonces, por ese lado viene. Bueno, a ver, esta es la revisión que tenemos que hacer. O sea, ustedes tenían ahí solamente ya la parte de... Ah, y en relación a quienes hicieron mal, también tengo todo anotado. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete son los que hicieron al revés sus modelos y rindieron 25. Entonces, ¿qué significa eso? Que los otros entonces también dijeron de esa forma. Por eso es que
No es que nosotros vamos a decir y que eso va a ser de esa forma. 7 hicieron mal y los demás hicieron todito bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que alguien está entendiendo mal la cuestión. Bueno, a ver, fíjense acá esto. El foro era de 10 puntos. Entonces, tienen 10 quienes hicieron la consigna. La consigna les decía que tenían que hacer 2 párrafos de algo y tenían que comentar 2 comentarios de los compañeros. Entonces, 6 puntos es si responden a la parte que le corresponde a ustedes como para responder a la pregunta, a la consigna, y 4 puntos son los comentarios, 2 y 2. Entonces, si tienen 10, significa que entonces hicieron las dos cosas. Si tienen 6, entonces significa que no comentó el comentario de sus compañeros. Por eso es que quiero que revisen también, porque por ahí yo puedo también equivocarme y por eso ya tenían que haber visto, por ejemplo, en sus libretas de calificaciones que le dicen el Canvas para ver estos puntajes también. Y entonces, fíjense acá. Y ahí están sus nombres. Entonces, si ustedes están ahí, están mirando, fíjense si corresponde a lo que aparece ahí en la plataforma. Voy a agrandarle más para que vean. Ahí, con sus nombres y apellidos. Bueno, fíjense acá. Y pueden mirar ya completo después. 10 puntos era el foro. El trabajo práctico era de 20 puntos. Y la prueba era de 35. El foro tiene un peso de 10%. El trabajo tiene un peso de 30. Y la prueba parcial tiene un peso de 60. Entonces, esto es lo que hicieron en forma, digamos, numérica y esto es lo que tienen en forma porcentual. Entonces, fíjense por favor si esta parte es lo que quiero que miren. Esos amarillos no se fijen porque esos son personas que no se presentaron. Entonces, esto es lo que quiero que miren. El foro, el trabajo práctico y la prueba. Estos números ustedes tienen en la plataforma. Entonces, por eso es que quiero que corroboren y que de hecho por eso es que estamos en revisión también. Porque así como les dije, por ahí yo me equivoqué. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de esa equivocación. Bueno, ahí está. Fíjense en sus nombres. Decía, chicos, no se ve casi nada. Entonces, fíjense ahí. Ahí estamos. No sé si ya están la mayoría. Esta parte del foro lo que quiero que verifiquen, o sea, si hicieron lo que les dije, si respondieron a la pregunta y si respondieron también los comentarios de sus compañeros. Y si no hicieron, entonces tienen ese punto. Trabajo práctico, a todos les puse 20. Hay uno que me desarrolló solo un tema, por eso tiene 10. Solo por presentación ya tienen 20%. O sea, en este caso ya 30%, porque el trabajo práctico tiene 30%. Ustedes ya tenían un buen colchón, 40 ya tenían a su favor. Si esto y si hacían, ya, no sé, si hacían la mitad de este, iban a tener ya más de 60. No sé si están viendo. A ver quiénes ya están. Ahí ya están la mayoría. ¿Están viendo? Después también en el segundo tema, unos cuantitos, a ver cuántos. 1, 2, 3, 4. 8 se equivocaron en el modelo. Y el modelo era muy fácil porque hablaba de, aquí tengo, hablaba de ingresos, o sea, de ahorro mensual, de salario mensual y de cuenta corriente.
Algo parecido a esto sí hicimos también. Me acuerdo que, no sé si era inclusive la misma variable. En este caso creo que era la misma. Y acá, sin ningún tipo de dudas, el ahorro es la variable I. Algunos le pusieron a salario mensual como si fuera su variable I. Otros pusieron cuenta corriente. Aquí no hay dudas en el sentido de que pueda decir esto es así o no es así. El primero capaz sí es un poco más complicadito, pero así como les dije, esta parte cuando me decían los contadores pueden estimar, entonces ahí ya me estaba dando esa ayuda por decirlo. Y fíjense también acá. En la F, ¿se acuerdan que les había dicho como tips para que tengan en cuenta que en la primera parte cuando me dice calcula el costo total estimado, para eso nosotros construimos el modelo de regresión? Y entonces fíjense acá, calcula el costo total estimado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estimar? El costo total. ¿Qué es costo total entonces? Es la I. Si bien después en la H me dice, haya el volumen también, pero ese ya es por despeje. Esto les había dicho también. Y miren que en dos partes tenían para hacer eso. Después hubieron 2 o 3 personas que agarraron la tabla y le cambiaron sus valores. Ustedes no pueden tocar esto. Ponía así 4, 5, 5.4, 5.9, 6.4, 7, no sé qué. Esto no se toca, o sea, así mismo tienen que usar. No sé qué fue lo que pasó ahí. Hay mucha gente que tiene problema con Excel, por lo visto. Inclusive había uno que me dio mucha pena porque no podía hacer su cálculo en el segundo tema y que me envió inclusive la evidencia de que no pudo hacer, pero porque sus celdas estaban en texto, no estaba en número. Yo no puedo decirle después, no, ese está en número y en texto y tenés que poner en número. Entonces, tienen que cuidar esas cosas. Esto estaba casi igualito a como el ejemplo del trabajo práctico, que si hicieron, iban a poder hacer sin problemas. Después, la mayoría también, cuando les dice, explica los coeficientes de beta 1, beta 2 y beta sub 0, ustedes tenían que explicar teniendo en cuenta ya las variables. No es que me iban a poner, es el aumento promedio de I cuando X1 es constante y el otro es 0, no sé qué. Agarraron y me copiaron ese mismo. Esto estaba demasiado fácil, estaba. No sé qué fue lo que pasó. Hay mucha gente que no practicó, que vino así sin nada y se puso de corajudo y se presentó. No es así, no tienen que hacer esas cosas, porque les perjudica. Si no están seguros, tienen otras instancias. Y fíjense que yo también otra vez fui más pausado con ustedes. Hicimos muchos ejercicios, no me van a decir que no hicimos. Les puse solo 2 temas para que no les complique porque ya teníamos otro tema también, pero no supieron aprovechar. Ahora lo que estoy pensando ya también es si verdaderamente les voy a dar este 40% porque no están aprovechando. O sea, hay gente que aprovecha, obviamente, pero como es un grupo siempre, después 1 o 2 así joden y entonces le jode a todo el grupo. Lastimosamente es así a veces. Bueno, a ver, entonces fíjense chiquis y chicas, chiques, si están todos correctos estos números, los que están por lo menos ahora. Y sus porcentajes también si están correctos. La mayoría, mirando después el puntaje total, la mayoría rindieron bien, unos 4 o 5 por ahí lo que hicieron menos de 60, pero los otros sin problemas. Le cacharon perfectamente a los modelos. Inclusive hay 100, fíjense acá, este es 100. Hay 95, hay 96, 96. Entonces son gente que se pusieron las pilas desde el principio. No digo que los otros no se pusieron, pero más pilas de lo que podría haber sido. Bueno, estamos de acuerdo, entonces yo no quiero pelearme con ustedes ni quiero crearles problemas, inclusive por eso les estoy diciendo también que de mi parte ya les doy esta posibilidad de que tengan este 40% a su favor y ese es porque yo quiero que ustedes tengan una buena experiencia después que terminan. No quiero crearles problemas, eso ya les había dicho desde el principio. Bueno, a ver, algo más, chicos. No sé, Enrique, si te quedó claro, Román, o quieres. Puedes hacer también revisión por cartas la dirección, no hay problemas. Si todavía no estás de acuerdo, entonces
tenés ese elemento a tu favor para que puedas hacer tu revisión bajo la tutela de otra gente del departamento. Eso está a cargo, a favor de ustedes también. Bueno, a ver, chicos, ¿qué hacemos? ¿Miraron esto? ¿Están correctos los números? Por lo menos los que están ahora. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, ¿tu apellido? Ferreira. Ferreira. Acá está Leticia. Sí, decime Leticia, ¿vos hiciste tu foro o no hiciste tu foro? No recuerdo cuál era el foro 1. Vi Mira, en la plataforma, pero solo me aparece un foro que sí no hice, pero uno tengo perdido. mira lo que es esto. Hiciste 20 de trabajo, hiciste 35 en tu examen. Impecable estaba. Inclusive a cada uno les puse en comentarios donde se equivocaron y a cada uno. No me va a decir nadie que no les puse comentario y que no saben que se equivocó. No vamos a poder hacer la revisión así uno a uno porque tenían sus valores numéricos diferentes. Entonces replicar eso es complicado. Leticia, entonces, ¿qué querés? Mira, te falta 1% para exonerar. Y mira lo que es tú. Mira lo que es. ¿Vieron cómo puede perjudicarles también eso en sentido bien? Porque eso no debe perjudicar en sentido mal. Mira lo que es. Mira lo que es. Sentí ahí. La En prueba carne, diagnóstica no vale como puntos extra, profe. en carne propia sentí eso. A ver si te pongo 1. Mira, 1 punto te falta. Ahí Ay, este ay. lindo sí hay que dejar, profe. Te voy a, Guardar ya. te voy a hacer sufrir porque mira lo que hiciste. Eso, ese foro era una macanada, era, y no has encontrado. Yo no sé cuál es el drama. Inclusive 15 días estuvo disponible en la plataforma, no era ni una semana o algo por el estilo. 15 días estuvo. Y todo ordenado, no van a encontrar nada disperso, nada así descuajeringado por ahí. Acá hay un 8, USP. Ana Leticia, qué pena, 1 punto que te falta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver acá 90 y tanto. Ustedes tienen sacar todavía 3 y 4. Si empiezan a ponerse las pilas ahora, entonces van a poder sin problemas sacar un buen puntaje. Mira, José Daniel Acosta, si así es tu trabajo, iba a tener 69, iba a tener. Pero no hiciste. No hiciste. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Están ahí? Bueno, nunca luego me hablaron, así que no sé qué es lo que voy a hacer con ustedes para que me hablen. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra revisión. Este era para mostrarles dónde tenían que mirar. Y este no es de ustedes. A ver. Este es mi trabajo, pues estoy también estudiando como ustedes. Este es nosotros. Bueno, entonces nuestra segunda parcial, que no me acuerdo qué fecha es, tenía por ahí anotado. ¿Ustedes se acuerdan qué fecha era nuestro segundo examen? Acá está. Vamos a mirar. Para ver cuántas clases tenemos todavía. 25 de mayo. Hoy es el 4. 2 clases más. Entonces vamos a poder dar bien 2 temas nomás también les voy a dar ahora para la segunda parcial. Y va a ser test de hipótesis y lo que vamos a ver de hoy en noche que se llama intervalos de confianza. Entonces esos 2 entra ahora para la segunda parcial y por ahí antes del examen hacemos entonces un repaso. A ver cómo nos va en este tema. Bueno, habíamos hecho ya 2 ejercicios la vez pasada, entonces no vamos a mirar más eso porque ya tienen ustedes hecho y ya pueden verificar también la plataforma después.
esto es muy fácil, lo que tienen que atender bien, porque fíjense que esto es inclusive mucho más fácil del anterior porque ahí había muchas cosas para hacer. Ah, después había gente que me envió también gráficos del segundo tema. Yo nunca les mostré gráficos ahí. Y así, montones de gráficos aparecieron, así que ni ahí por ahí estaba para que estén por ahí. Inclusive no les veía luego gráficas en el segundo tema. Esas cosas no tienen que hacer porque apareció o porque ustedes querían poner. Inclusive si era más maldito, le iba a tener que sacar puntos por no comprensión de temas. Entonces, no vayan a complicar cuando no está siendo complicada nada. Bueno, entonces vamos a mirar nuestro test de hipótesis. Ya habíamos visto que tienen 6 pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran esos pasos? Primero establecer hipótesis, después era el nivel de significación, después era calcular el estadístico de prueba, después aceptar o rechazar y finalmente nuestra conclusión. Entonces, esos pasos tenemos que seguir para poder demostrar si una proposición que nosotros estamos suponiendo es correcta o no. Bueno, entonces vamos a leer. Y acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. ¿Por qué? Porque esos son los que voy a necesitar para continuar con mi proceso. Bueno, entonces me dice el tema número 1. Se calcula que los estudiantes... ahora estoy pensando algo que me dijo Leticia y que me acuerdo que yo les dije que les iba a tener como extras el la prueba diagnóstica. Entonces, voy a mirar un poco ahora quiénes se entregaron y les voy a sumar puntos porque me acuerdo que les dije. Y también gracias a Leticia. Después ya Profe, está. Sí, discúlpame, lo de la prueba diagnóstica sería para la prueba uno, o sea, para el primer parcial o sería para el segundo. no, ahora para la primera. Para la primera, ¿y hasta cuántos puntos podrías o sea, agregar a lo del parcial? Y voy a mirar por lo menos, no sé, 2, 3 puntos, 5 puntos. 5 a lo sumo, hasta 5 puedo ponerles. Hasta 5, 5. profe, por favor. Hasta 5. Bueno, voy a Gracias, poner profe. hasta 5, hasta 5. Todos los que entregaron, sin mirar si hicieron bien o mal, solo por la entrega. Por la entrega. Bueno, a ver, vamos a mirar entonces. Se calcula, justito tengo tiempo para tocar estos números hasta hoy. Por eso es que puedo hacer todavía. Se calcula que los estudiantes de una universidad estatal gastan en promedio $1.500 anualmente, con una desviación de $300. Entonces, me habla de algo que ya se conoce. Entonces, eso que ya se conoce, acuérdense que es un histórico, y ese histórico, cuando no me está especificando si se tomó tantas muestras o tantas observaciones, entonces nos está diciendo que son parámetros. Y si son parámetros, nos están diciendo que son poblacionales. Entonces, en este caso, me dice salario, o sea, gastan en promedio. La palabra promedio para nosotros es media. En este caso, como es poblacional, entonces es mu. ¿Qué es mu? Es la notación que utilizamos para promedio poblacional. Entonces, igual a cuánto? A $1.500. Me habla de una desviación normal. La desviación normal es lo mismo que normal, estándar y típica. Por ahí si ustedes leen eso, entonces es lo mismo. Desviación normal, desviación típica o desviación estándar. En este caso también es poblacional, entonces es sigma. ¿Es igual a cuánto? A 300. Ahí está. Y ahora empieza a hablarme de la muestra. Entonces ahí yo ya digo que son muestrales después de nuestros datos. Se toma una muestra de 36, así. Y sus gastos fueron de 1.600. Entonces tomamos a 36, empezamos a decirle, ¿cuánto vos gastas? Y uno me dice 1.500, otro me dice 1.620, otro me dice 1.600, otro me dice 1.640, otro me dice 1.550. Entonces, de 36 registros yo hago un promedio y me sale entonces que es 1.600. Entonces, en este caso, mi X raya es igual a partir de este momento ustedes pueden hacer a mano esto. O sea, en el examen
ya van a poder hacer a mano. No hace falta que hagan así como yo hago. ¿Por qué? Porque este es más complicado para cargar. Entonces no hagan así ustedes. O si saben hacer, hagan, no hay problema. Pero no jodan el tiempo con esto. Estos datos apoyan la idea de que los estudiantes de la fraternidad gastan más que el estudiante promedio, alfa 5%. Entonces acuérdense también que si mi nivel de confianza no me está dando el problema, yo tengo que saber que alfa, que es mi nivel de significación, es 5%. En este caso me da 5%. Entonces pongo ahí. Si no aparece, ahora no sé, en algún trabajo o en el examen, entonces saben que tiene que ser 5%. Bueno, entonces esto es lo que tenemos como datos. A partir de ahí, entonces vamos a empezar a hacer nuestra parte de procesos. Entonces, lo primero es a establecer hipótesis o definir hipótesis. Establecer hipótesis. Y ahí es donde tienen que atender bien. ¿Por qué? Porque acá está el sumum de todo. Y tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acuérdense que ustedes cuando empiecen a hacer sus tesis van a tener que usar esto. Entonces, tengan sus apuntes por ahí a la vista, por decirlo, porque van a necesitar después. Entonces, ¿qué vamos a decir? En la hipótesis nula, nosotros decimos que son iguales ambos grupos, por decirlo. ¿Por qué? Porque el problema me dice que hay dos grupos. Por un lado, los estudiantes de la fraternidad, que son así como estudiantes que viven en las residencias universitarias que le decimos nosotros. Y el estudiante promedio son aquellas personas que vienen de sus casas o vienen de sus departamentos, por decirlo. Entonces, a eso se refiere. Esos dos grupos son los que tenemos. ¿Cuánto es nuestro mu? Nuestro mu es 1500. Ahora, para hacer nuestra hipótesis alternativa, necesitamos ver hacia dónde se dirige nuestro signo de desigualdad o, en todo caso, nuestro signo de diferente. Entonces, acuérdense, hipótesis nula, h sub 0, hipótesis alternativa, h sub 1. Entonces, ¿qué me dice acá? Y tengo que leer otra vez. Y me dice algo en la pregunta. Acuérdense que en la pregunta yo tengo que mirar también qué me está diciendo y por lógica a veces cuando no está direccionado. Estos datos apoyan la idea de que los estudiantes de la fraternidad gastan más que el estudiante promedio. Entonces, aquí está la palabra clave cuando me dice gastan más. Entonces, ese más para mí me está indicando hacia dónde se va a dirigir mi hipótesis alternativa. Entonces, en este caso me dice más. Y por eso voy a decir que es mayor. Mayor. Inclusive, fíjense que también veo que cuando hice la prueba, 1600 me daba, cuando en verdad anteriormente me daba solamente 1500. Ahí ya hay también una idea más o menos de que yo voy a decir que también ha aumentado. Pero la pregunta es lo que define todo, así como les dije. Entonces, ahí en la hipótesis ustedes pueden escribir también como habíamos hecho la vez pasada. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que los estudiantes, a ver, vamos a leer para hacer de la misma forma. Los estudiantes de la fraternidad gastan igual que los estudiantes medios. Y entonces acá abajo vamos a decir que los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedios. Así. Entonces, cuando yo voy a tener que aceptar o rechazar la hipótesis, ya sé qué es lo que voy a decir en la conclusión o hacia dónde me voy a dirigir. Y ahí está. Entonces, tenemos ya establecida la hipótesis o establecidas las hipótesis. B. Establecer nivel de significación. Esto, así como les dije, ustedes van a usar niños y niñas, así que tienen que saber hacer. A no ser que la mayoría hacen también a veces solo plan de negocio y con eso ya termina todo. Bueno, entonces en este caso voy a tener que mi alfa es igual a 5%. Alfa es igual a 5%. Y entonces miramos en nuestra Z de la tabla para ver cuánto le corresponde. Yo ya sé que mi hipótesis nula tiene una
cola hacia la derecha. ¿Por qué? Porque me dice mayor. Y si es hacia la derecha, entonces nuestra región de rechazo está hacia la derecha. ¿Y eso qué implica? Que va a ser unilateral. Entonces miramos nuestra tabla aquí. Nivel de significación, 5% para unilateral. Y fíjense, más o menos 1.645. Entonces, en este caso, para nosotros, la Z de la tabla es igual a, y como va a ser solamente hacia la derecha, entonces usamos el positivo, 1.645. Y ahí está. Ya está esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora necesitamos el tercer paso, que era calcular estadístico de prueba. Entonces mandamos esto allá, ahí. La letra C, entonces, calcular estadístico Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y hacemos nuestra Z calculada. Con nuestra Z calculada. Entonces le ponemos Z. Ya les dije que esa C chiquitita que está ahí al lado significa Z calculada. No es Z crítica, porque a veces se usa también eso y nos confunden. ¿A qué era igual la Z calculada? Me decía que era X raya menos mu, X raya menos mu, menos mu, sobre sigma sobre raíz de n. Sobre sigma sobre raíz de n. Acá, sigma. Y aquí entonces raíz de n. Ahí está. Bueno, y llevamos ahí nuestros valores. Me van a ayudar con esto porque estoy sin calculadora. O no sé dónde. Acá tengo. Ya tenemos nuestros datos, entonces usamos eso. X raya me dice que es 1600. Menos mu, que es 1500. Sobre sigma sobre raíz de n. Entonces sigma, ya tenemos también. Sigma es igual a 300. Sobre raíz de n. Y n es 36. Raíz de 36. Bueno, y hacemos ese cálculo. 1600 menos 1500 dividido, paréntesis, 300 sobre raíz de 36. Y me da justito 2. Entonces vamos a poner 2.00. O inclusive puedo poner 3 ceros también porque nuestra variable, o sea, nuestra z de la tabla está con 3 decimales. Ahí está. Después, en la D, de dedo. Aquí era, ¿qué hacíamos? Establecer región crítica. Establecer región crítica. Y aquí es en donde tenemos que usar nuestra campana de Gauss. Entonces vamos a buscar aquí campana de Gauss. Y traemos aquí. Bueno, ¿qué sabemos de la campana de Gauss? Sabemos que nuestra región de rechazo va a estar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nula nos está diciendo, la hipótesis alternativa me está diciendo que es mayor. Entonces vamos a poner en algún lado esa en forma referencial. Voy a poner por aquí, más o menos. Esto ya hicimos la vez pasada. Espero que se hayan acordado. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos que ubicar nuestra Z tabulada, la Z de la tabla. Entonces, ¿cuánto es nuestra Z de la tabla? Un ratito, voy a subir esto y esto aquí. Nuestra Z de la tabla va a ser la
el límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. En este caso, ¿cuánto es? Y es 1.645. ¿Por qué? Porque esa es nuestra z de la tabla. Entonces, este palito que pongo acá es mi límite. Me está diciendo que este es 1.645 y todo lo que queda a la derecha y a la izquierda, entonces ya forma parte de zonas de aceptación o de rechazo. En este caso, cuando hacemos esto, sombreamos. ¿Por qué? Porque si cae ahí nuestro número que acabamos de obtener, entonces vamos a tener que rechazar. Esa es la zona de rechazo. Así. Zona de rechazo. Ahí está. Bueno, entonces, acuérdense, toda esta parte es mi zona de aceptación y toda esta parte es mi zona de rechazo. ¿De qué? De la hipótesis nula. Bueno, entonces ya tengo mi z de la tabla. ¿Qué voy a colocar ahora? Y necesito mi z calculada para ver en dónde va a caer esto. Y fíjense, la z calculada es 2 y yo tengo como límite 1.45. Acuérdense que esto es 0. Entonces, este es 1.645. ¿Dónde cae entonces mi z calculada? Y va a caer en la zona de rechazo. Voy a poner por aquí. Así. Y le pongo otro color. Así, por ejemplo. Entonces, esta es mi z. Esta es mi z. Z. Voy a poner en un cuadro de texto para indicar de que este es mi... Y que puedo poner también acá sin problema para que se acuerden cuánto era ese. Y ese me dice que es 2. Entonces, 2.00 para que se acuerden después. Y sacamos esto de aquí. Ustedes si están haciendo a mano no van a tener ese problema. Líneas, sin líneas. Ahí está. Entonces este es 2. ¿Qué pasa? Y fíjense que esta es mi zona de rechazo. Y le voy a poner así con una flechita para que se acuerden. Que toda esta parte es mi zona de rechazo. Zona de rechazo. Y traemos esto aquí. Zona de rechazo. ¿De qué? De la hipótesis nula. Zona de rechazo. Hace falta escribir todo otra vez porque ya saben qué significa. Y lo que tengo adentro, entonces, es mi zona de aceptación. Zona de aceptación. Esto que tengo aquí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Pues, cae en la zona de rechazo. Entonces voy a tener que decir en la siguiente parte, que es en mi letra E, ¿se acepta o se rechaza? De E. E. ¿Se acepta o se rechaza? Y ahí entonces vamos a escribir. ¿Qué vamos a decir? ¿Se rechaza o no se acepta la hipótesis nula? O sea, puedo hacer de diferente forma como ya les expliqué la vez pasada. O se rechaza o no se acepta. Puedo poner, por ejemplo, no se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque acuérdense que teníamos ese error asociado. O pongo rechazo, tampoco hay problema. Pero es más ideal ponerlo de esta forma. No se acepta la hipótesis nula porque la z calculada, que es igual a 2, es mayor a la z de la tabla, y que es igual a, ¿cuánto? 1.645. Ahí está. Donde yo veo eso y veo en la gráfica. Fíjense que 2 es mayor que este y 2 cae en la zona de rechazo. Entonces yo digo, no se acepta la hipótesis nula. ¿Qué significa que no acepta? Entonces estoy diciendo que estoy rechazando. Entonces voy a poner en la F, conclusión. ¿Y qué voy a decir? Acuérdense de esa clausulita. Con estos datos se podría indicar ¿qué cosa? Y ahí miro lo que había puesto en mi hipótesis.
Yo había dicho que los estudiantes en la fraternidad gastan igual que los estudiantes promedio. Esto es lo que acabamos de rechazar. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo estoy rechazando esto, estoy diciendo no se acepta. Entonces, si no pasa eso, voy a tener que tomar al segundo como opción o como una alternativa, así como nos dice la hipótesis. Entonces, los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedio. Se podría indicar que los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedios. Con n igual a 36, acuérdense que eso puede cambiar todo. Con n es igual a 36 y nivel de significación, que es alfa, igual a 5%. Alfa, 5%. Es igual a 5%. Ahí está. Bueno, y así terminamos entonces. No sé si hay alguna duda por aquí. Me pueden decir. Esto después les subo, ¿saben eso? Lo que sería muy conveniente es que ustedes también vayan haciendo conmigo a la par. Porque es muy feo. O sea, no es muy feo. Es muy... Bueno, y feo también. Es muy aburrido cuando estoy mirando algo y no hago. Algo tengo que escribir por ahí. ¿Por qué? Porque me voy a acordar de algo. Cuando estoy estudiando, cuando estoy, por ejemplo, rindiendo, algo me voy a acordar. Otra cosa es que mire así y no voy a poder retener mucho tiempo. Pasa mañana, pasa pasado mañana, ya jamás voy a retener. En cambio, si estoy haciendo algo, eso va a quedar algo en mí. Bueno, a ver, consultas, ¿no hay? Entonces... Por mi parte, no, profe. Bueno. Creo que todo bien, profe. Gracias, gracias. Dígame algo siempre porque, o si no, no sé qué están haciendo ahí. Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente. En una fábrica se producen pernos. Pernos son así como esos que se usan con el tornillo. Y que tiene como un anillito así, como como un anillo circular. En una fábrica se producen pernos con un diámetro de 10 milímetros, una desviación de 0,4. Se toma una muestra de 36 el día lunes y se encuentra que el promedio es 10,15. Puede considerarse que los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes que los otros. Supóngase que los diámetros están normalmente distribuidos y que alfa es igual a 5%. Bueno, entonces empezamos a sacar nuestros datos. Lo primero que tengo son datos de tipo poblacional. Entonces me dice diámetro promedio. Entonces eso viene a ser mu. Mu es igual a 10. Desviación normal. Acuérdense que desviación normal es sigma. Entonces sigma es igual a sigma es igual a 0,4 milímetros. Se toma una muestra de 36. Entonces n vale 36. Y se encuentra que el promedio, entonces x raya, porque ya me habla después de la muestra, x raya es igual a 10,15. Y después, supóngase que están y que alfa mide, o sea, alfa tiene 5% de nivel de confianza. Que ya les expliqué la vez pasada cómo podía presentarse también. Me puede decir nivel de confianza o el de error. Bueno, y ahí tenemos entonces nuestros datos. Ahora empezamos a mirar qué hacemos con nuestra hipótesis. Ahí está. Bueno, entonces definimos nuestra hipótesis. A establecer o definir hipótesis. Establecer hipótesis. Entonces tengo H sub 0,
Acuérdense que en nuestra hipótesis siempre van a ser parámetros, o sea, no voy a poder usar X raya ni otro tipo de notaciones. ¿Por qué? Porque esto es poblacional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo una inferencia y ¿sobre qué? Sobre la población de la cual se extrajeron los números. Entonces, mu es igual a 10. Mu es igual a 10. Así. Y mi H sub 1, que es mi hipótesis alternativa, aquí ya me da el problema así como ustedes quieren. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar si es mayor, si es menor o es diferente. Puede considerarse que los pernos producidos son significativamente diferentes que los otros. Entonces ahí está la palabra clave, que es lo que ustedes tienen que buscar después en el examen para que puedan saber cómo van a tomar su hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí, si yo le cacho a ese, ya sale todito sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de que pueda errar porque no tengo otra forma en donde podría errar. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir acá? En mi hipótesis nula, así como hicimos con la anterior, yo puedo ya escribir qué indica eso, porque a veces escribo, pero no sé qué es lo que me está indicando esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Los pernos producidos el día lunes son iguales a los otros días. Y acá en el siguiente, entonces voy a decir, los pernos producidos el día lunes son diferentes a los otros días. Eso es lo que voy a decir entonces en términos cristianos. Ok, entonces seguimos. Ya tenemos eso, ya no hay problemas. B. Establecer nivel de significación. Z de la tabla, entonces necesito alfa es igual a 5%, me decía. Y entonces voy a ponerle su Z de la tabla. Z de la tabla. A ver, aquí está. Z de la tabla. Es igual. Y miramos acá nuestro cuadrito. Acá está. 5% está aquí y para test bilateral. 1.96. 1.96. Como yo sé que es bilateral porque acaba de darme aquí que es diferente. Entonces ese diferente me dice que es bilateral. Entonces va a ser más menos, acá sí voy a usar los dos, 1.96. Ahí está. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Calcular estadístico de prueba. Sí. Calcular estadístico de prueba. Acuérdense que estamos siempre con distribución de medias. Bueno, entonces, ¿qué me hizo? Voy a copiar del anterior porque es más rápido. Va a ser más rápido copiar que empezar a cargar todo otra vez. Entonces, llevo esto aquí. Aquí. Y le cambiamos los números. Entonces, X raya, ¿cuánto me decía? 10.15. 10.15 menos 10 sobre sigma, que no me acuerdo cuánto era, vamos a mirar. Sigma 0.4. Y n es 36. No, 0.0. Y mi n otra vez es 36. 0.4, 36. Ahí está. Bueno, calculen esta a ver cuánto les da. 10.15 menos 10 dividido 0.4 dividido 36. Y me da 2.25. Es decir, les da así también. 2,25. Establecer región crítica.
Y ahí entonces traemos nuestra tabla Z, o sea, nuestra campana de Gauss. Acá está. Y me voy allá arriba, aquí, y entonces tengo mi campana. Mi campana va a tener 2 colas, entonces vamos a ponerle 2 colitas. Formas esto, referencial en algún lado, y el mismo, el otro lado. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Esta partecita que tenemos aquí, entonces es nuestro 1.96 negativo. Y el otro va a ser entonces el 1.96 positivo. ¿Y qué pasa ahí? Y ahí entonces tenemos adentro nuestra zona de aceptación. 1.96 negativo. Así. Ahí. Y el otro es entonces más 1.96. Entonces tengo que ver en dónde cae mi 225. Acá tengo 225 que es mi Z calculada. Entonces acuérdense, estas 2 colitas vienen a ser nuestra zona de rechazo. Pongo así, esta partecita tiene que estar sombreada. Si están haciendo a mano, tienen que sombrear. ¿Por qué? Porque esa parte es lo que no puedo aceptar, por decirlo, o lo que estoy rechazando. Ahí está. Ahí tengo. Y después el otro. Del otro lado. Así. Y así. Bueno, ahí ya tiene más o menos. Y 225, entonces, ¿dónde cae? Este es siempre 0, acuérdense. Y 225, entonces, va a estar hacia la derecha, en la zona de rechazo. Entonces, aquí está el otro. Voy a poner así. Y entonces ahí escribo ese numerito que le corresponda a eso. Voy a traer de aquí, a ver si puedo copiar directamente. Vamos a estar otra vez jodiendo con eso. Y ahí arriba entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser 2.25. Ahí está. Y ahí entonces veo sin problemas de que cae en la zona de rechazo. Tengo que traer hacia arriba. Ahí está. Bueno, entonces tenemos ahí ya nuestro ejercicio casi terminado. ¿Qué nos falta? Y nos falta en este caso ya decir si se acepta o se rechaza. Entonces, la D, la E y ahora se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí voy a decir cómo, y voy a hablar solamente de un lado, porque si hablo de los dos lados va a ser complicado. Como Z calculada es igual a 2.25, 2,25 y es mayor. ¿Por qué? Porque fíjense que 2.25 es mayor que 1.96. Es mayor que Z de la tabla. Z de la tabla. Z de la tabla. Es igual a 1.96. Entonces, no se acepta hipótesis nula. ¿Por qué yo digo que no se acepta la hipótesis nula? Porque acuérdense que este de adentro, cuando yo hablo de zona de aceptación y hablo de zona de rechazo,
Estoy hablando de zona de aceptación y zona de rechazo de la hipótesis nula. No es así, zona de aceptación nomás y ya está. ¿Qué es lo que yo estoy aceptando, lo que estoy rechazando? Estoy aceptando o rechazando la hipótesis. Entonces, cuando yo digo eso, tienen que saber que, inclusive en algunos casos, por ejemplo, yo le pongo también, no se acepta la hipótesis nula. Entonces le escribo eso, no se acepta la hipótesis nula. O sea, en este caso se acepta, zona de aceptación de la hipótesis nula. Así. Y de los otros lados, entonces, son las zonas de rechazo. Zona de rechazo de la hipótesis nula. Y está aquí 1. Y del otro lado tengo el otro. Así. Y distingo con una flechita en donde cae cada uno. Este está aquí. Y el otro está del otro lado. Es todo eso. Ahí está. Zona de aceptación de la hipótesis nula, zona de rechazo, zona de rechazo. Cuando yo digo no se acepta, lo que no estoy aceptando es la hipótesis nula. Estoy diciendo que cae en la zona de rechazo. Ahí está. Ahora entonces el último. Conclusión. Se puede indicar que... Y ahí entonces escribo lo que tenía en mi hipótesis. Los pernos producidos el día son significativamente diferentes a estos. Se puede indicar estadísticamente los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes que los otros días. Con n igual a 36 y sigma igual a 5%. Eso tienen que poner, no tienen que olvidarse de eso. No tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque nuestra historia que acabamos de ver puede ser diferente si se cambia el tamaño de la muestra y también el nivel de significación. Entonces tienen que ubicar sí o sí estos dos cositos aquí. Esos dos datos. Bueno, entonces ahí terminamos este segundo ejercicio. Si hay consultas, entonces me lo dicen. Si no, continuamos. Voy a poner así ya le subo ni bien termina. No tengo que estar otra vez mirando qué le falta o qué. Mirando. Y... F. Ahí está. Bueno, terminó ahí es. Ahora vamos a mirar el número 3 a ver qué nos dice. Tenemos 5 ejercicios, los 5 vamos a hacer. Bueno, el número 3. En un embarque de 500 cajas, o sea, de cajas de 500 huevos cada una, el embarque será rechazado si se encuentra un promedio de más de 10 huevos defectuosos en cada caja. Se toma una muestra de 49 y se encuentra que el promedio de huevos defectuosos es de 11. ¿Debe rechazarse el embarque? Supongo que sigma es 2 y alfa es igual a 5. Entonces, vamos a empezar a sacar. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un promedio de 10 meses. Entonces, ese es mi mu acá. Ahora, no, este está 500 huevos. Esto es una información complementaria. Si se fijan, no hay un número cercano a 500. Entonces, no podemos tener 500 dentro de nuestro cálculo. Entonces, mu me dice, será rechazado si se encuentra un promedio de 10, de más de 10. Entonces, ¿eso qué significa? Que entonces mi mu es 10. ¿Cuánto vale sigma? Sigma me dice que vale 2. Entonces, vamos a poner ya aquí también. Sigma
es igual a 2. Se toma una muestra de 49 cajas. Entonces nuestra n es 49. Y se encuentra que el promedio es de 11. 11. Entonces esa es mi X raya. X raya es igual a, y entonces ¿cuánto me da? Y es 11. ¿Qué más necesito? Necesito también alfa, que es 5%. Alfa es igual a 5%. Bueno, esto es lo que tenemos entonces como datos. Vamos a trabajar ahora con nuestros pasos. Ok, entonces, letra A, establecer hipótesis. Entonces tenemos dos hipótesis, hipótesis alternativa, hipótesis nula. Hipótesis nula, que es el primero. Entonces, ¿qué tengo? Que mu es igual a 10. Mu es igual a 10. Y tengo que h sub i, que es mi hipótesis alternativa, entonces va a ser ¿cuánto? Y acá tienen que atender bien, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque la vez pasada también ya les expliqué esto. En estadísticas nosotros no podemos aceptar o rechazar las cosas porque sí. No podemos, porque encontramos que me dice que se encontró 11 y que más de 10 si sale tiene que ser rechazado. No es suficiente que yo haga de esa forma. Estadísticamente tenemos que cuidar esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando aparecen estas preguntas de este tipo, se debe rechazar, se debe aceptar, se debe destruir, se debe mejorar o lo que sea. Entonces tenemos que considerar siempre como una doble dirección. O sea, ¿qué significa eso? No puedo decir mayor, no puedo decir menor, y lo que tengo que decir es, en este caso, que es diferente. Entonces acuérdense de eso para siempre, que si me dice debe rechazarse el embarque, entonces nosotros no podemos rechazar y no podemos decir nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Como no tengo una dirección bien establecida, entonces lo que voy a decir es de que esto es diferente. Y esto ya es para todos los casos, para todos los ejemplos que por ahí encuentren y sea de esa forma, que no me esté diciendo, por ejemplo, cuál es la... se debe aceptar o rechazar porque se encontró que es mayor, que 11 es mayor a 10, algo por el estilo. Entonces, en ese caso, capaz tendría que analizar cómo hacer. Pero cuando me dice, debe rechazarse el embarque, yo no puedo ser tajante y decir sí se debe rechazar. Entonces, ¿qué hago en términos de estadísticas? Tengo que hacer que es diferente a 10. Ahí no estoy diciendo que si es mayor a 10 o menor a 10. Directamente estoy diciendo que sale diferente, entonces tiene que ser rechazado por decirlo. ¿Qué voy a decir en la hipótesis nula? Vamos a decir entonces, el embarque no debe ser rechazado. ¿Y qué vamos a decir en el otro? Y ahí vamos a decir entonces lo que me dice el problema. El embarque debe ser rechazado. Entonces, hay una línea muy delgada entre entender y no entender, pero ahora ya saben cómo se hace. Que si me dice, debe rechazarse el embarco, o debe, por ejemplo, no sé, a veces vamos a encontrar también que nos dice, por ejemplo, que el productor dice que su bolsita son de 10 gramos, pero yo encuentro que es 9,5 gramos, entonces se debe multar al productor, dice. Entonces, en este caso también estadísticamente para nosotros no es suficiente decir mayor o menor, tengo que decir también que es diferente. Bueno, establecer nivel de significación. Entonces, ¿qué decimos? Que alfa es igual a 5% y es de doble, entonces vamos a poner el igualito a esto. Es de doble también, doble cola. Entonces traemos esto igualito así para no estar copiando ya. Más o menos 1,96 es para 2 colas. Ahora, C, calcular estadístico de prueba.
Fácil entonces traer también lo que ya tenemos aquí y resolvemos esto. Listo. Bueno, entonces miramos nuestros datos. X raya vale 11, mu vale 10, sigma vale 2, 49. Y calculamos esto. Once menos 10 dividido 2 dividido y me da 3,50. Si le da otro valor, entonces me dicen 3,50 de establecer región crítica. Establecer región crítica. Ahí está. Entonces traemos nuestra... Vamos a ver si puedo copiar esta así mismo. Si copio igual a sí mismo, les dejo ya hasta acá. Necesito todos estos elementos. No. Me va a permitir. No. No se van a ir. Bueno, traigo esto aquí. Y empezamos a ponerle sus adornitos. Bueno, ¿qué hago acá? Y fíjense que nuestra hipótesis alternativa es doble cola. ¿Por qué? Porque me hice diferente. Entonces va a ser de 2 colitas. 2 colas, 2 colas. Aquí 1. Y el otro. Ahí está. Vieron que en un momento dado después ya aburre. ¿Por qué? Porque ya es casi igual todo. En donde hay problemitas es solamente ahí en donde hacemos la hipótesis alternativa. Este nomás el dramita. Después ya nada es 1,96. 1,96 positivo. 1,96. ¿Dónde cae 350? Y va a caer en la zona de rechazo. Zona de rechazo. Insertar. Aquí el tiempo está por caerse todo, así que si salgo es porque me quedé sin energía eléctrica. No sé cómo está hacia la casa de ustedes. Bueno, y este entonces tiene 3,50. 3,50. Voy a traer de aquí esto. Esto es muy rápido de hacer en Corel, pero Corel es pesado y en Teams es un desastre, se cuelga todo. Ya el semestre pasado había probado con Corel hacer esto, sale una hermosura, pero Teams no soporta al programa. 3,50. Entonces 3,50, ¿quién tiene? Esta cosita que tiene acá. Este entonces voy a traer hacia adelante. 3,50. Entonces ya tengo ahí ¿qué era? Se acepta o se rechaza la hipótesis nula.
¿Y qué digo ahí? Como tal cosa, entonces voy a copiar, que es más rápido. En el examen algunos me hicieron así, tal cual, pero fiel reflejo a cómo hicimos en clases la parte de interpretación. Demasiado lindo estaba leer eso. Pues significa que entendieron y que tenían ahí tal cual como tiene que ser. Bueno, ya está. Y ahora entonces nuestra conclusión final. F. Conclusión. ¿Qué le vamos a decir? Como cae en la zona de rechazo, entonces acuérdense que si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que el embarque no debe ser rechazado. Y como ahora encuentro que esto se rechazó, entonces el embarque debe ser rechazado. Entonces, ¿qué voy a decir? Existe evidencia estadística para... Existe evidencia estadística para indicar que el embarque debe ser rechazado. ¿Cómo? Y por eso, fíjense que yo estoy diciendo evidencia estadística. Yo no estoy diciendo sí se tiene que rechazar porque yo lo digo. No. Evidencia estadística. ¿Por qué? Porque hacer esto conlleva muchas cuestiones también. La muestra tiene que ser probabilística, debe ser aleatoria. La cantidad de datos que yo tomo tiene que ser a través de una fórmula. No es que a mí se me antoja y empiezo a hacer. No. Y saben en dónde o quiénes son los que joden mucho con estos organismos internacionales que están aquí en el país y que mandan a hacer consultorías. Yo suelo hacer las consultorías y, por ejemplo, para la definición de tamaño de muestra y todo lo que sea, vos tenés que demostrar todo con fórmulas y tenés que justificar todo. No es yo hago 100 porque quiero hacer 100 nomás. O sea, todo tiene un porqué. Bueno, ahí está entonces esta partecita. Terminó aquí nuestro ejercicio. Espero que estén entendiendo y que estén haciendo, que es lo más productivo que pueden hacer ahora en este momento. Ok, vamos a hacer uno más y dejamos ahí. A ver qué dice el número 4. Se dice de cierta bebida que contiene un 4% de alcohol. Entonces hay un 4% de alcohol, me dice por ejemplo en... No sé si era sidra o quién era que tenía 4%. O el vino tiene 4%. No me acuerdo. Pero había una botella que decía luego que era de 4%. Se toma una muestra de 36 y se encuentra que el contenido medio es de 4.2. El resultado de esta muestra confirma lo que se dice. Supóngase que los porcentajes están normalmente distribuidos. Eso me están diciendo que sigue un supuesto de la normalidad para hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque eso también es importante y que les expliqué aquella vez. Para que yo pueda trabajar de esta forma, me tiene que decir muestra aleatoria o, por ejemplo, desviación normal y cosas así. Eso significa que hay supuestos ya aceptados por detrás. ¿Y qué significa por detrás? Antes de que yo pueda tener estos datos así como tenemos, tuvimos que haber analizado. Y en ese análisis encontramos de que es normal. ¿Qué significa eso? Que sigue un patrón en el sentido de que la mayor cantidad de los datos se concentran en el medio mismo de la campana de Gauss. O sea, ¿qué significa eso? Me está diciendo que acá en esta partecita va a haber muchísima gente o muchísimos elementos estadísticos que están reglamentados, o sea, no reglamentados, sino que siguen una pauta. Y, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de las notas de ustedes. ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que este pico es 0 y este es mi 100. Entonces me está diciendo que la mayoría de las notas, por ejemplo, está entre 50, 60 y 70. Y hay pocas personas que tienen menos de 50 y hay pocas personas que tienen más de 90%. Eso es lo que veo también acá. Y esas cosas, por ejemplo, yo ya tengo que haber hecho anteriormente a que tengan estos datos. Yo tendría que haber observado esto si cumple con esa regla. Si no, se habla de una violación de los supuestos de la normalidad.
Bueno, entonces, datos. Se dice que una bebida tiene un 4% de alcohol. Entonces, ese es mi mu. Y no hace falta convertir 4% a porcentaje porque los otros también vienen en porcentajes. Entonces, las unidades no me van a crear problemas acá. 4. No hace falta ni que ponga ese 4%. 4 nomás. ¿Cuánto es sigma? Sigma es 0,7. Sigma 0,7. Sigma igual a 0,7. Así. Depois, que mais? Se toma una muestra de 36. Entonces, n vale 36. N es igual a 36. Y la desviación ya dijimos. Ah, ¿y cuánto me dio mi X raya? Me dio 4.2%. 4.2%. 4.2%. X es igual 4.2%. ¿Cuánto es sigma? No me dice nada de sigma, entonces sigma es 5%. Sigma es igual a 5%. Ahí. Bueno, ya tenemos estos datos, entonces nos vamos a nuestros pasos. A. Establecer hipótesis. Establecer hipótesis. Hipótesis. Justito ahora estoy haciendo un curso que les había dicho y tengo metodología de la investigación y este tema de hipótesis todo un drama porque no sabemos manejar. Vamos a manejar. La parte más complicada para un estudio de investigación parte justamente de esta parte también. Bueno, entonces tenemos esto. Y fíjense acá, justito mu es 10 y acá va a ser 4 entonces. ¿Qué voy a decir ahí? Que era lo que nos decía. Acá la idea está, me dice que en una botella de una bebida dice que contiene un 4% de alcohol, pero después se hace una muestra para ver si efectivamente tiene 4% y se encontró 4.2%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El resultado de la muestra confirma lo que se dice, o sea, ¿y qué es lo que se dice? Que el contenido medio del alcohol es de 4.2, o sea, que es superior a 4%. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer aquí? Como me dice el resultado de esta muestra, confirma lo que se dice, es casi igual a lo que me decía en la anterior. Debe ser aceptado, debe ser rechazado. Entonces, en este caso, no tengo una dirección. ¿Por qué? Porque no me dice en ningún lado. ¿Será que la muestra dice que ahora entonces es mayor que la anterior? Entonces, por ahí ese mayor necesitaba para que sea mayor, para que pueda usar mayor y hacer una confrontación de que es 4 es mayor, o sea, 4.2 es mayor a 4. En este caso no me dicen nada. Entonces tampoco tengo una dirección. Eso implica para nosotros en estadísticas, entonces que va a ser también una bilateral. Entonces en este caso voy a decir que mu es diferente a 4. Y voy a decir entonces acá, si me dice 4, entonces ¿qué voy a decir? La botella de vino, no sé qué era que decía. La bebida tiene o contiene un 4% de alcohol. Hablando de alcohol, sería rico un vinito ahora porque hace medio frito. La bebida no contiene 4% de alcohol. Acá yo no estoy diciendo que va a ser mayor ni que va a ser menor. Estoy diciendo que no es 4. Ahí está. Ya está, ya está. B. Establecer nivel de significación. Entonces, en este caso, otra vez es 5%, es bilateral. Y si es bilateral, entonces es la misma que esta. Entonces, llevamos aquí. Y ya voy a copiar también todo lo demás.
Ahí tengo. Bueno, entonces tengo nivel de significación 5. Ahí está. Calcular estadístico de prueba. Entonces ya podemos hacer. ¿Cuánto vale X raya? 4.2. 4.2. ¿Cuánto vale mu? Vale 4. ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale 0,7. 0,7. ¿Cuánto es nuestra n? 36. 36. Y entonces va a ser 4.2 menos 4 dividido, paréntesis, 0,7 dividido raíz de 36. Me da 1.71. 1,71. Establecer región crítica va a ser igual y entonces vamos a mirar dónde cae. 1,71. Y fíjense que 1,71 cae dentro de la zona de aceptación. Aquí está. Nuestro límite era ese. ¿Cuánto es? 1.71. ¿Está correcto ese número? Verifiquen si está correcto. 1.71. Y este era para nuestra Z calculada. Y entonces me doy cuenta de algo. Este lado está en mi zona de rechazo, esta parte. Y la zona de aceptación es esa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como 1.71, 1,71, y en este caso 1.71 es menor. Entonces acá tenemos que poner menor. Es menor a Z tabulada, que es igual a 1,96, entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que existe evidencia estadística para indicar que la bebida contiene alcohol diferente a 4%. No sabemos si es mayor o menor. Diferente nomás decimos. Con N es igual a ¿cuánto? No me acuerdo. 36. Con N es igual a 36 y alfa es igual a 5%. 36 y 5%. Bueno, y ahí entonces está esto. Lo que tienen que atender, y que va a ser también ahora problema, es cómo identifico mi hipótesis alternativa, porque parecería que en cada ejercicio estamos diciendo una cosa y después hacemos otra cosa. Pero ahí está la práctica. No tengo otra historia que comentarles ahora más que practicar y entender. Bueno, consultas, chicos, dudas, dúvidas. ¿Está correcto? ¿Entienden esto? Chiques. Hola. Entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, vamos dejando entonces aquí. Les voy a dejar un ejercicio. Es lo que vamos a mirar qué dice el ejercicio. Y por ahí ya planteamos antes de que se vayan. Acá está. A ver qué dice el ejercicio número 5. A ver si podemos ya hacer por lo menos la parte de hipótesis. La parte de hipótesis hacemos y ya después van a poder hacer ustedes sin problemas. Entonces, vamos a sacar los datos y la hipótesis. Las hipótesis. Ahí está. Bueno. Dice el problema, teóricamente una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 ml por unidad.
Entonces tengo ahí 225 ml va a ser entonces mi promedio poblacional. Una muestra de 36, tengo los 36, tiene un contenido medio de 220. Entonces 36 y acá va a ser 225. Y en este caso ya me da hacia dónde va a estar la hipótesis alternativa. Pero tengo algo más. Me dice, y fíjense bien porque es la primera vez que aparece esto, una muestra aleatoria de 36 refrescos. Acá me habla ya de la muestra. Y tiene un promedio de 220. 220 tiene, no es 225. Tiene un promedio de 220 ml con una desviación estándar. Esta desviación estándar es S. ¿Por qué? Porque me habla después de haberme mencionado la cantidad. Entonces no es sigma, es así. Así tengo en verdad mis datos en forma de cómo aparece en el problema. Así está. Solamente me habla de 225 al principio y después en la otra entonces me dice, hay una muestra de 36, tiene un contenido de 220 y una desviación estándar de 15. Desviación estándar de 15. Así. Y nivel de significación del 5%. ¿Qué se hace en este caso? Esta S es una desviación típica también o una desviación estándar, pero es muestral. Y nosotros en estadísticas le tenemos a los indicadores muestrales como estimadores. Entonces me dice que la estimación si yo encuentro ese 15 en la muestra, entonces yo tendría que esperar también que ocurra lo mismo en la población. Entonces voy a decir que sigma, entonces también va a ser igual a 15. ¿Ven? Eso nomás es lo que hacemos como para identificar o para que yo me dé cuenta de que estoy haciendo como tiene que ser. Porque si yo le ponía directamente sigma, entonces yo estaba diciendo que ese 15 proviene de la población. Pero en este caso, este 15 proviene de la muestra que yo hice con las 36 observaciones. Entonces hago este es igual a 15 y entonces sigma es igual a 15. Y ahí nuestra hipótesis. Pruebe la hipótesis del promedio teórico igual a 225. Entonces acá, 225. ¿Qué voy a decir entonces? Y voy a decir ahí que la máquina despachadora de refrescos vierte 225 ml por unidad. Y me dice acá, prueba la hipótesis del promedio teórico igual a 225 en contraposición a la hipótesis alternativa de que es menor. Así lo que quieren ustedes en el examen que les diga, ¿verdad? Menor o mayor directamente. A ver, menor, acá está menor. Menor a 225. 225. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a decir? La máquina despachadora, la máquina despachadora de refrescos vierte más de 225 ml por unidad. Ahí está. Entonces, ahí ya está. Al tener la hipótesis, entonces, ya podemos hacer sin problema los otros pasos. Acá me dice menor, entonces, nuestra zona de rechazo va a estar hacia la izquierda. Y ahí ya continúan haciendo lo mismo. Bueno, entonces, dejamos esto por aquí, ahora, por hoy. No sé si hay una consulta, chicos, antes de que nos vayamos. Esto ya les levanto ahora, sin problemas. ¿Algo que quieran consultar? O si entraron después y quieren mirar eso que les mostré, que era nuestra planilla. ¿No? ¿Nada? De mi parte, todo bien, profe. Bueno, muchas gracias. De mi Si ya parte, no hay- profe. Bueno. Háblenme, dígame algo, por favor. Quiero saber cómo están. A esta hora. Bueno, entonces dejamos aquí de en 8. Vamos a empezar otra unidad que se llama teoría de la estimación. Entonces,
No falten, por favor. Estén atentos para ese día. Bueno, nos vemos entonces. Chaucito, cuídense mucho y ahora voy a mirar sus puntajes de trabajo, ¿cómo es? Prueba diagnóstica. Y a mirar eso. Y les cambio en la plataforma. Gracias, profe. Buenas noches. En 30 minutos pueden verificar otra vez la plataforma. Chao, gracias Camila por estar ahí. Buenas noches, Chao, profe. chao, profe. Gracias. Gracias. Buen Profe, descanso. buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Cuídense.